En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Nos invita este domingo el apóstol Santiago en una carta que en cierto modo nos entra muy bien porque es una carta sapiencial con muchas recomendaciones morales. Nos invita a ser auténticos. Si esta carta nos llega es porque aquel que daba este consejo se esforzaba en vivirlo. En el Evangelio nos encontramos con ese choque frontal entre los fariseos y Jesús. Y pienso que haríamos mal en ir demasiado rápido y calificar de malos a los fariseos. Directamente decir, bueno, estos son los que pagan el pato, estos son la escoria del mundo. Los fariseos cumplían la ley como nadie en el pueblo de Israel. Nos invita el apóstol Santiago precisamente a eso, a que aceptemos la palabra de Dios, a que la escuchemos de una manera integral, no solo oírla de fondo, sino hacer esa obediencia propia de la Virgen, ¿no? El obaudire, el escuchar y obedecer de la Virgen María. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre aquella que siempre obedeció, que aprovechó el no tener pecado para obedecer a Dios, y el cumplimiento de los fariseos? Casi antes de responder a esta pregunta, debemos mirarnos a nosotros mismos y decir que muchos de nosotros nos limitamos a oír la palabra de Dios. ¿La aceptamos dócilmente? ¿Entramos realmente en la docilitas y mansedumbre de Jesús? La palabra de Dios tiene un problema, y es que, como cuando ves a un profesor de matemáticas que está desarrollando un gran teorema en la pizarra, se genera la sensación de que yo también podría hacerlo. Cierta sensación de que no es tan difícil. Y sin embargo, cuando llegas a casa o estás en el examen, dices, ahí va. Ojalá no hubiera dado por supuesto que me lo sabía y hubiera hecho mejor los deberes. Cuando ves esquiar a los demás, parece fácil. Cuando te pones los esquís, todo esto tengo que bajar. Y es que hay cosas que, debido a que han sido muy trabajadas, generan sensación de facilidad. Hay una aparente facilidad en ellas. Pero es la destreza de los que una y otra vez se han esforzado, se han entrenado en realizar una operación en el fondo muy difícil. Jesús nos invita a seguirle, a imitarle. Y el apóstol Santiago, que ha visto tantas veces a Jesús chocar frontalmente con los fariseos, nos dice que cumplamos. ¿Y cómo cumpliremos? El fariseo cumple
pero no pone el corazón en aquel que le manda. No pone su corazón en Dios, sino en sí mismo. Se justifica por sus obras, se apoya en su enorme capacidad. Y entonces no sale de sí mismo, cuando en realidad la ley de Dios era para salir de uno mismo y tener una relación personal con Él. Una relación íntima y madura, generosa, que informe mi vida y la de los demás. La ley es superada por el cristiano, porque independientemente de su capacidad para cumplir la ley, se queda continuamente con Cristo. Como estas casas del pueblo del Pirineo, Puertolas, pues estamos a medio hacer. Y Dios nos pide que nos esforcemos, que edifiquemos con Él, que realicemos una amistad. La amistad tiene normas. Como forma extraordinaria de amor, no admite el uso. Lo contrario del amor es que te usen. Y lo sabes si te han usado. Por eso, la palabra de Dios, que invita a un seguimiento, tiene en el centro el mayor de los regalos. Y es que Dios da el amor para amar y seguir a aquel que te dice sígueme. Es buena noticia el que puedas esforzarte en salir de tu egoísmo, en que juntos seamos capaces de construir una civilización del amor, buscar la justicia. Pero el mayor de los regalos es sin duda estar con el propio Jesús. Entrar en su docilidad. Los párvulos, los que estamos en camino, los que todavía no hemos entrado en el cielo, debemos esforzarnos, pero al mismo tiempo, si os digo la verdad, bueno, esto lo digo muchas veces, pero es que estoy convencido de ello. También hacer la experiencia de que no podemos cumplir la palabra de Dios. Ha sido plantada en nosotros, sí, pero al mismo tiempo somos imperfectos para el seguimiento. Tenemos miedo, nos reservamos para nosotros mismos. Hay otras riquezas que no son Jesús. Y por eso parte de la buena noticia, parte del Evangelio consiste en la entrada en un camino de conversión continua. Oye, quedaría porque mi vocación fuera levantar aquí una ermita, ¿eh? Pero el Señor me quiere en los pueblos. Tú sabrás, Señor. Quiere Dios que te esfuerces, que hagas experiencia del límite y que confíes en que Él hará el resto, que es prácticamente todo. Pues a medirse con Él, a dejarse medir por esta palabra de Dios que nos interpela. Cuanto más volvemos a ella, más nos damos cuenta de que no son palabras humanas. Y esto también es buena noticia. Hay algo que ha sido plantado en mí y que no es de este mundo, pero es para este mundo. La mirada de Jesús expresa el amor del Padre. Quien se deja mirar por Él, ¿qué es lo que ve? Ve cómo le mira el Padre. ¿Para qué sirve la Iglesia? La Iglesia sirve para alabar a Dios y dar gracias por esa mirada continua que no es
tanto fiscalizadora a ver quién cumple y quién no cumple, sino la mirada detenida de quien posa la mirada en el amado. Jesús posa la mirada sobre ti. Y por eso gran parte del trabajo de la Iglesia consiste en no trabajar, sino en dejarse amar. Consiste también el trabajo de la Iglesia en dar gracias desde ahí, estés como estés. Pero mucho más allá de eso, la palabra de Dios y la mirada de Dios expresada en Jesús nos pone en marcha, nos pone a trabajar. Igual que Él trabajó con sus manos la madera, pues a ti te da una parte de su viña, una parte de su heredad. Ya es tuya, participas de ella. Es para que la administres, es para que tú también pues te esfuerces y utilices la cabeza, colabores con los hermanos, te integres a una misión que es superior a ti. Es un nosotros que es anticipo del cielo. Y conforme se acerca a ti y a mí una y otra vez esa palabra de Dios, que es capaz de salvarnos, porque es capaz de tocarnos, y son palabras de vida eterna, descubres que quizá el trabajo de la Iglesia consista en que totalmente asumida por aquel que es la palabra, transmita esa mirada al resto del mundo, que así necesita ser mirado. En el cristiano debería haber cualquier persona la mirada de Cristo, y en la mirada de Cristo y en su palabra de ánimo y de acogida, la mirada y la palabra del Padre que te espera. Dios os bendiga.